Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Zlaturkoglu y Halil İbrahimseyan. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el mundo del espectáculo, donde las luces ciegan y los aplausos se confunden con amor, muy pocos se atreven a bajar del pedestal y mostrarse como realmente son. Pero hoy, uno de los rostros más queridos y admirados de Turquía y Europa ha decidido hacerlo. Halil İbrahimseyan, el actor que conquistó corazones con su mirada intensa y su talento indiscutible, ha roto un silencio que llevaba años oprimiéndolo. Lo ha hecho no con una entrevista exclusiva, no en un plató de televisión, sino a través de un texto publicado en sus redes sociales que ha sacudido tanto a sus seguidores como a sus colegas de profesión. Este no es un comunicado cualquiera, ni una estrategia para captar titulares. Es un manifiesto íntimo, una confesión que más que leerse, se siente. En él, Halil se desprende de las máscaras que lo han acompañado durante años para mostrar las cicatrices, las dudas y la soledad que ha cargado en secreto. Este amor que viví me ha costado todo, afirma sin rodeos, dejando entrever que no habla solo de una relación amorosa, sino de un cambio vital que le ha obligado a dejar atrás todo lo que conocía. El Halil que alguna vez se paseaba por alfombras rojas, sonriente y radiante, parece haber desaparecido. En su lugar, encontramos a un hombre que admite que sus momentos más solitarios ocurrieron en medio del bullicio, cuando su carrera estaba en lo más alto. Perdí a personas que amaba, los lugares que me eran refugio, incluso perdí al Halil que solía ser. Para crecer de verdad, tuve que desgarrarme por dentro, escribe con una franqueza que desarma. El trasfondo sentimental. Un nombre que no se puede evitar. Aunque Halil no dedica líneas directas a culpar o señalar, hay un nombre que resuena en la mente de sus seguidores. Zlaturkoglu. Su historia con ella, seguida desde aquel primer encuentro en Italia, parecía destinada a acabar en matrimonio. Pero tras estas palabras, queda claro que este amor tuvo un precio. Aprendí a complacer para que me quisieran. Aprendí a callar para encajar. Y hoy, todo eso me pesa. ¿Acaso estas frases son una despedida velada? El silencio de Zla ante la publicación solo alimenta las especulaciones. No ha comentado, no ha dado me gusta, no ha compartido un mensaje alusivo. Fuentes cercanas aseguran que la actriz quedó impactada, pero respeta el proceso personal de Halil. Algunos piensan que este es el final definitivo, otros, que es solo una pausa. Un espacio para que ambos puedan encontrarse a sí mismos y, tal vez, reencontrarse en el futuro. Entre las líneas de su texto, Halil retrata la soledad no como un enemigo, sino como un maestro exigente. Habla de noches en vela, de preguntas que se repetían en su cabeza, ¿vale la pena perder tanto? Y llega un momento clave, basta. Se acabó. Estoy terminado. No es un lamento, es un grito de liberación. Un adiós al yo que vivía para agradar a los demás y un saludo al hombre que decide vivir para sí mismo. En sus palabras se nota un cambio de perspectiva. Para amar a alguien, primero tienes que saber quién eres. Y por primera vez, Halil se mira al espejo sin disfraces. Lo que ve no es el ídolo que millones admiran, sino un ser humano con heridas, miedos y un deseo profundo de autenticidad. En lugar del perfeccionismo y la complacencia, ahora hay coraje y paz interior. Lo que muchos desconocían es que desde hace un año, Halil asiste a sesiones de terapia individual, alternando entre Estambul y Roma. Según personas cercanas, en esas conversaciones repite una frase reveladora. Toda mi vida me han admirado, pero nunca me he mirado de verdad.
Esta introspección lo ha llevado a iniciar un proceso de renovación física, emocional y espiritual. Ya no acepta proyectos televisivos ni cinematográficos para este año. Su agenda, por primera vez en mucho tiempo, está dedicada a viajar, leer, escribir y, sobre todo, escucharse a sí mismo. Tal vez este sea el papel más difícil, y a la vez, más importante de su vida, interpretarse a sí mismo. Alil lanza un mensaje directo a la industria que lo convirtió en una figura pública. La gente solo ve lo que quiere ver de mí. Pero no voy a callar más. No soy solo un hombre guapo. Tengo alma, tengo heridas. Es una declaración que va más allá de lo personal. Es un desafío a las expectativas superficiales y a los estereotipos que pesan sobre los artistas. Sus palabras invitan a la reflexión. ¿Cuántos rostros perfectos que vemos en las revistas cargan en silencio con batallas internas? ¿Cuántos ocultan su dolor por miedo a no encajar en el molde que se espera de ellos? Tras la publicación, sus redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Algunos seguidores compartieron sus propias experiencias de ruptura y autodescubrimiento. Otros, conmovidos, le agradecieron por poner en palabras lo que ellos mismos no habían podido expresar. Desde MR Magazine, hemos recibido decenas de mensajes preguntando cómo está, qué piensa hacer y, sobre todo, felicitándolo por su valentía. Alil responde con serenidad: no quiero ser nada más que yo mismo. No es fácil, pero es la única manera de vivir en paz. Esta frase se ha convertido en un eco entre sus fans, que la han compartido miles de veces. El actor no habla de un regreso triunfal ni de un gran proyecto. Habla de algo más valioso: reencontrarse consigo mismo. Reconoce que vivir bajo los focos durante años ha sido un privilegio, pero también una carga. Y que ahora, sin máscaras ni roles impuestos, por fin se siente libre. Pese a todo, ha llegado la paz. Al aceptar quién soy realmente, me siento más ligero que nunca, escribe al final de su manifiesto. No es solo la historia de un actor turco, es la historia de cualquiera que haya decidido dejar de actuar para vivir de verdad. En MR Magazine queremos saber tu opinión. ¿Te atreverías a romper con tu viejo yo para abrazar tu verdad, aunque eso signifique perderlo todo? ¿Qué piensas del nuevo camino que está emprendiendo Alil Ibrahim Ceylan? Y sobre todo, ¿qué otras figuras del mundo artístico turco te gustaría que trajéramos a este espacio para contar su historia? Tu voz es parte de este viaje. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.